Bienvenidos a una nueva píldora formativa dentro del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo y a través de la colaboración con ANEL. Hoy tenemos para charlar un rato a Jesús María Elizalde, coach, formador y consultor experimentado. Y concretamente vamos a hablar del tema de la gestión de las emociones. Vamos a empezar, si te parece, Jesús María. Me parece muy bien. Voy a empezar con una frase que me ha gustado especialmente. Es una frase de Stephen Richardson que dice: la gente feliz produce y la gente aburrida consume. ¿Qué dirías de esto? Pues que uno de los aspectos que estamos trabajando en el taller tiene que ver con la felicidad y también con el aburrimiento. Y precisamente hoy vamos a trabajar prácticamente qué significa el aburrimiento, porque el aburrimiento está muy relacionado con lo que hacemos en el mundo y con las habilidades que desarrollamos. Así que me parece una frase muy acertada para empezar. Por lo menos apropiada, ¿no? Sí. En la formación tú hablas sobre todo de la gestión de la emoción, pero también utilizas mucho la palabra sentir. ¿Hay alguna diferenciación? ¿Cómo están ligadas? Explícanoslo un poco. Cuando empecé a investigar todo el tema de las emociones, una de las cosas que llevo ya tiempo especializándome es en modelar cómo es el mundo real. Y una de las cosas que sale muy frecuentemente, además mucha gente lo hace, es que no solamente disponemos de emociones, es la palabra que más usamos para referirnos a cosas que hacemos los seres humanos. Pero básicamente el sentir engloba la emoción y la emoción es un tipo de sentir. Por eso diferencio mucho en el taller los dos aspectos, porque el sentir es mucho más que la emoción. Que la propia emoción. Así que se habla mucho de la palabra emoción. Sí. Por lo tanto, supongo que tendremos muchos y diferentes modos de sentir. Sí, hay muchos. Lo que pasa es que yo los englobo básicamente en 4 formas de sentir, que tiene que ver con la sensación, que es nuestra primera conexión con el mundo, percibir el calor o el frío, alguien que nos toque, cualquier aspecto. Y los seres humanos desde ahí empezamos a hacer algo maravilloso, que es empezar a elaborar la sensación. Por eso el segundo tipo de sentir tiene que ver con los sentimientos. Los sentimientos están muy relacionados con si me agrada o no me agrada el calor o el frío que estoy percibiendo. Así que ya empezamos a elaborar. Y esto está muy relacionado con el cerebro trino. Las sensaciones yo las ligo mucho a todo lo que tiene que ver con el cerebro reptiliano. Y por eso todos los animales tenemos sensaciones. Ahora, el sentimiento ya está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el cerebro límbico. Es una elaboración, por tanto ya es una evolución en el día a día. Y el tercer nivel del sentir tiene que ver con las emociones. Y las emociones están muy ligadas al establecimiento del neurocórtex. Y la emoción siempre es una elaboración del sentimiento. Así que tenemos en el sentir las sensaciones, los sentimientos, las emociones, y nos quedan los estados de ánimo. Los estados de ánimo son la elaboración mantenida en el tiempo de las emociones. Y eso es una elección muy personal de las personas, que muchas personas no saben que pueden elegir estados de ánimo. Entonces entiendo que la formación versa sobre todo cómo gestiono esos estados de ánimo. Perfecto. ¿Cómo gestionamos las 4? Las 4. Primero, cómo identificarlas, y obviamente la que más va a importar a largo plazo, y en el curso insistimos mucho, y por eso me alegro que incidas en eso, es los estados de ánimo. Vale, de acuerdo. ¿De qué manera nos beneficia o nos perjudica activar ese sentir que estás comentando? De manera muy importante. Por ejemplo, esta mañana, trabajando con una persona que acaba de fallecer, una persona muy querida, la sensación de vacío que ha dejado esa persona en la familia es muy importante y la sensación es muy potente. A veces es tan grande que no la sabemos gestionar. Entonces, aprender a manejar esas sensaciones, a veces nos viene muy bien metaforizarlas, ponerles como símbolos y, por ejemplo, en técnicas de la programación neurolingüística, lo que hacemos es, como a través de las submodalidades, coger esa sensación y empezar a reducirla porque la empezamos a objetivar. Luego los sentimientos, un sentimiento de abandono. Esta persona concretamente está viviendo un sentimiento de abandono enorme. Podría ser otro tipo de sentimientos. Y en el trabajo de la emoción esta mañana, porque la emoción es una elaboración ya muy personal. Yo, por ejemplo, una de las cosas que le decía, ¿qué tal habría sido tu vida sin esta persona, si no hubiera vivido? Y me decía, me ha aportado enormemente.
¿vale? ¿Qué sientes al percibir que te ha aportado tanto? Y me dice, me siento llena. Claro, fíjate, del vacío a la en plenitud, la estructura de la sí. emoción al estar completa. Ahora vamos a los estados de ánimo. ¿Cómo puedes llevar eso cuando pienses en esa persona? Porque me decía mucho que se sentía muy triste. La tristeza es una forma de darnos cuenta de que nos estamos despidiendo de algo. Y obviamente esa persona ya no está viva, ya no va a hablar, excepto que coja un vídeo. Entonces el estado de ánimo de poder empezar a tener un sentido de que ha estado en su vida, de que le ha aportado mucho y que la tristeza está hablando de un gran amor, de un gran vínculo entre esas personas. Y eso es muy importante que lo reactivemos, que lo pongamos en marcha, que nos acordemos de todas esas veces que hemos estado con esa persona, y eso ya tiene que ver con desarrollar estados de ánimo, de presencia, de conexión, de vínculo, porque eso va a permanecer siempre. Y hablando de las emociones negativas, porque estás hablando de todo tipo de emociones, ¿qué podríamos decir? Esta pregunta conecta con la estructura del lenguaje. Los seres humanos disponemos de 3 formas de hacer el lenguaje o de lenguajear, que tiene que ver con el lenguaje metafórico. Por ejemplo, he perdido a una persona. Mucha gente cuando percibe el sentido de muerte o un trabajo que ya no tiene, lo vive como una pérdida, pero una pérdida es una metáfora. Sí. Y nos puede hacer mucho daño. Puede ser muy interesante. Otra forma de hacer el lenguaje tiene que ver con el lenguaje interpretativo. El lenguaje interpretativo es la conclusión que yo saco de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que yo puedo concluir que una emoción es negativa, claro, interpretativamente sí. Pero a nivel descriptivo, que es el tercer tipo de lenguaje, no hay emociones negativas. No existen emociones negativas, como no hay cuchillos negativos ni coches negativos. Es la conclusión que yo puedo sacar, sí, pero es una conclusión muy empobrecedora. Porque si yo empiezo a percibir las emociones como una herramienta, como un recurso que yo dispongo, es cuando puedo empezar a utilizarlo de manera adecuada. Y toda emoción, todo sentir, tiene su sentido, aunque a veces sea erróneo, Y relacionándolo con el liderazgo, ¿qué emociones, me vas a decir que todas son las que siente un líder, pero las fundamentales, las que crees que de alguna forma cobran más importancia en el liderazgo, ¿cuáles son desde tu punto de vista? Cuando empecé a trabajar en temas de coaching ya hace unos años, una de las cosas que me tocó mucho trabajar con líderes fue su sentir. Porque muchos me decían, es que no me siento integrado en el sistema natural que crean las personas. El tema de los sistemas humanos es una auténtica maravilla. Muchos de ellos me decían, es que más no me hacen caso. Es que además, les he dicho una cosa y no me han hecho ni caso. Entonces, empecé a desarrollar las 3 habituales en el liderazgo formal, porque puede haber otro tipo de liderazgos, y tienen que ver básicamente con ser ignorado, ser excluido y ser rechazado. Por tanto, cuando experimentamos este tipo de sentires, es que en principio estamos haciendo bien nuestro trabajo como líderes. Por ejemplo, ayer cuando empezamos el taller yo empecé a hacer una exposición para colapsar parte de la mente consciente, que empezaran a aflorar más los sentires de desconexión, de que no pillo las cosas, de que me estoy bloqueando. Es muy habitual en el aprendizaje. Luego me supongo que entraremos algo en el tema del aprendizaje. Y una de las cosas que yo me estaba sintiendo con respecto a la gente es que algunos ya me estaban ignorando, algunos nos dejaban de atender. Por tanto, son sentires naturales cuando hacemos de líderes formales, en muchos aspectos. También los padres son líderes formales de los hijos. Por tanto, en principio eso es muy adecuado, porque está indicando muchas cosas. Ahora, ¿qué tiene que hacer un líder sabiendo todo esto? Pues si me estoy sintiendo rechazado, aceptar que eso es así, que los sistemas llevan su propio ritmo. Si me estoy sintiendo ignorado, atender más al sistema, a las personas, a lo que están haciendo. Y si me estoy sintiendo excluido, incluirme. Hay muchos líderes que no saben incluirse en los sistemas. Para eso es muy importante identificar cómo se acota el sistema, cómo poder entrar y poder salir y vivirlo con cierta normalidad. Y son herramientas que ayudan mucho a que los sistemas fluyan adecuadamente y se lidere de manera adecuada. Te lo voy a complicar un poquito más, porque lo vas a entender enseguida. Hemos hablado muchas veces tú y yo de que hay como 3 grandes motivaciones que mueven las personas: el poder, la posición o la afiliación. ¿Las emociones las relacionarías de alguna manera con estos 3 poderosos motivadores? Están tremendamente imbricados. ¿Por qué? Porque tú misma estás poniendo en marcha toda la estructura motivacional.
El sentir tiene que ver con que los seres humanos disponemos de una herramienta, un recurso maravilloso para darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo de manera muy rápida y también de lo que nosotros pensamos que tiene que ocurrir en el mundo. Así que la motivación que estabas comentando es central y nosotros como seres humanos vamos a chequear si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Eso tiene que ver con el logro en la motivación. Sí, sí. Vale. También vamos a tener sensaciones, sentimientos, emociones y estados de ánimo si estamos consiguiendo ese posicionamiento. Por tanto, vamos a tener rápida activación a 4 niveles maravillosos que, si los detectamos, nos ayudan rápidamente si estamos manteniendo ese posicionamiento. Por ejemplo, ayer en el curso, una de las cosas que estuve siguiendo la pista es si los aprendices me estaban dando la posición de enseñante, que esto es muy importante y eso se lo percibimos, lo sentimos. Y después estabas hablando de la afiliación. ¿Nos está costando esto? ¿Nos está suponiendo esfuerzo? ¿Nos estamos conectando bien? Por ejemplo, María José, tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años y sabes que te aprecio un montón y siempre hemos tenido una conexión especial. Entonces, a mí esto se me hace muy fácil. ¿Por qué? Porque afiliativamente estamos muy conectados y es como, es que estoy en casa. Entonces, eso lo vamos a estar viviendo constantemente a nivel de sensaciones, de conexión, a niveles de sentimientos. Qué bien que me haga María José la entrevista. A nivel de emoción, seguro que me va a ayudar un montón y me va a sentir súper cómodo en esa tranquilidad y estados de ánimo. Yo antes llevaba muy mal el que me hicieran entrevistas y un día dije, si esto es parte de lo que viene para nuestra profesión y encima es una explosión para expandir hacia el mundo las cosas, con lo cual empecé a decir, voy a llevar bien este tipo de conexiones. Si además me lo hace alguien muy querido en un lugar como ANEL, dentro del Servicio Navarro de Empleo, pues miel sobre hojuelas. Qué majo. Vamos a ver, ligándolo un poco, ayer comenzaste dentro del programa Lidera la formación de gestión de emociones y la verdad es que ha tenido un impacto muy grande. Yo creo que es de las pocas veces que hemos tenido tanta demanda de personas. ¿Por qué está tan de moda la gestión de emociones? ¿Qué es lo que buscan? Por lo menos las personas que tienes en el aula. ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Qué quieren saber? Y una de las cosas que más me encuentro cuando trabajo mucha estructura de gestión de emociones, tanto como enseñante o como coach, es que muchas veces vivimos como que las emociones se nos apoderan. El sentir es muy grande y no podemos gestionarlo. Y yo creo que eso es un gran potenciador para buscar herramientas de descubrimiento, que es un sentir, una emoción. La mayoría de la gente habla de emociones. Y otro de los aspectos que me parecen centrales está muy relacionado con el hecho de que se habla mucho de inteligencia emocional, pero no se habla de emoción, no se especifica qué es la emoción. Y yo insisto mucho, y quiero recalcarlo por segunda vez en esta tan interesante entrevista, que tiene que ver con que el sentir, que incluye a la emoción, es la herramienta, el recurso que disponemos para conectarnos con el mundo, descubrir qué pasa en el mundo y también con lo que nosotros esperamos del mundo. Por ejemplo, yo venía hoy tranquilamente a esta entrevista y esperaba un tráfico determinado, de las 3:30 habitualmente suelo venir aquí, y hoy ha habido más tráfico y se han puesto 2 semáforos que habitualmente no se ponen en rojo, se han puesto en rojo. Yo que empezaba a experimentar nerviosismo, inquietud, cierta ansiedad porque podía llegar tarde, detectar eso y decir, y aquí viene la elaboración del sentimiento, no pasa nada. Además, estando contigo, y María José llegó un minuto después, no pasa nada. Pero imagínate eso en una familia, con la pareja, con los hijos, con los clientes, con los compañeros de trabajo. Las cooperativas, la cantidad de personas que les cuesta mucho expresar cómo se sienten, qué es lo que experimentan. Temas tan interesantes que en el futuro vamos a trabajar con sentirte partícipe de algo, sentirte perteneciente a algo, sentirte presente en algo, pero desde el sentir, no solamente desde el hacer, desde el sentir. Y sobre todo, participar en las cosas y sentirte partícipe y que las personas también participan. Así que yo creo que tiene que ver mucho con que ha habido muy poca educación en el sentir. Me da la impresión de que los tiros van por ahí y me alegro mucho. Cuando se habla de emoción y hay gente que no sabe por qué siente esas emociones o tiene diferentes maneras de percibir la realidad, normalmente cuando se habla de gestión tenemos que ir hacia los pensamientos, tenemos que buscar en los pensamientos, porque es lo que has comentado, ¿no? De alguna forma hay que visualizar o hay que entender qué está haciendo que se genere esa emoción.
Cuando surgen los conflictos, ¿qué tipo de relación hay entre el conflicto y la emoción y qué pensamientos son los más habituales? Vuelvo a conectar más con la palabra sentir, más que con emoción. Perfecto, ¿De acuerdo? sí. Porque mucho del conflicto, gran parte de la estructura del conflicto es inconsciente. Es decir, cuando trabajamos, María José, nos ha tocado hacer mucho esto, cuando vamos a trabajar un conflicto, vamos a una de las partes del conflicto y no tienen sentir de que están en conflicto, es la otra persona. Así que todo el sentir nos ayuda enormemente a poder decir, anda, resulta que estoy en una estructura de conflicto. Y entonces puede empezar ahí a activarse otro nivel funcional muy importante, además del sentir, que es el pensar. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta de que estamos participando y estamos creando un conflicto? Pues uno de los sentires más potentes que hay, sobre todo a nivel de sensaciones, tiene que ver con el sentir de arrogancia. Es decir, que yo, o mucho del orgullo. A mí, por favor, que son elementos diferenciadores para empezar a decir, puedo estar creando un conflicto. Pero hay otros sentires muy potentes en el conflicto. Cuando empecé a investigar mucho la estructura del conflicto, uno de los que más me di cuenta tuvo que ver con la humillación. Es muy habitual en una fase del conflicto experimentar a nivel de sentir, puede ser en sensación, me he puesto la pierna encima, el famoso programa aquel, o en emoción o en estado de ánimo. Si yo estoy con un estado de ánimo de humillación, imagínate lo que puede haber ahí. Y eso me puede dar idea de que yo estoy creando un conflicto. O depresión, estar por debajo de los niveles necesarios porque me está costando muchísimo esfuerzo mantener esta relación personal, profesional o con... Y también uno de los que más he identificado que ocurre muy potentemente es el sentirte indigno, la indignidad, como que yo no pertenezco, no participo de todo esto y eso a los seres humanos nos hace mucho daño. En este ambiente de formación en el que estamos, ¿cuál sería el sentir, como tú dices, ligado a esa facilidad para poder aprender más y mejor? Trabajando con John McWhorter, un psicólogo que ha creado una metodología que es metodología de modelado, que se llama el Development Behavior Modeling, una de las cosas que él plantea tiene que ver con la ignorancia. Es uno de los sentires más potentes en el aprendizaje, porque si yo me siento ignorante, puedo empezar a hacer algo al respecto. La ignorancia es un hueco en la persona, con lo cual yo lo puedo rellenar. Por ejemplo, el programa Lidera, que está identificando huecos, en este caso, con respecto al sentir para que lo rellenemos. Y eso es algo fundamental para que la ignorancia mucha gente la vive como algo muy chungo, como algo muy malo y se aparta, pero se va a quedar ignorante. Empezar a tener un sentido de que la ignorancia es un indicador de que hay un hueco en mi vida. Por ejemplo, un departamento empresarial, cuando se juntan varios departamentos, los niveles de ignorancia que se producen en una reunión son enormes. ¿Por qué? Porque el de financiero probablemente no sabe de logística y el de producción muchas veces no sabe de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a decir, vale, me siento ignorante, pero tengo aquí un compañero, que es mi colega, que está rellenando ese hueco. Y ahí luego entrarían otro tipo de aspectos. Así que primer punto importante, la ignorancia. Una vez que empezamos a rellenar el hueco, la segunda emoción, sentir habitual en el aprendizaje, es la confusión. ¿Por qué? Porque la confusión es experimentar que lo que yo tenía antes o no tenía ya no me sirve, pero todavía no estoy donde voy a estar con el aprendizaje. Por tanto, la confusión nos indica que estamos como en el punto intermedio de ese proceso. Yo, por ejemplo, cuando hago muchos cursos como aprendiz, y una de las cosas que hago, si yo no empiezo a experimentar rápidamente confusión, yo me voy, porque no me está aportando nada. La confusión, además, da mucha información, obviamente, del conocimiento, pero da mucha información de la habilidad. Y la mayoría de la gente, has utilizado muchas veces la palabra gestión, y es cierta, María José, la gestión de la confusión mucha gente la hace marchándose, con lo cual se queda todavía peor de lo que estaba. La gestión de la confusión es para ponerla como fuerza, además yo suelo hablar metafóricamente de que la pongamos detrás para apoyarnos en ella, es muy desagradable, pero es muy potente para decir, que tengo que seguir, no me tengo que descuidar ahora. Así que es tremendamente importante. Y el tercer sentir habitual, muy habitual en todo proceso de aprendizaje, es la sobrecarga. Una vez que tú estás empezando a tener ya cierto nivel de conocimiento, ya empiezas a tener diferentes trozos llenando ese hueco,
claro, podemos gestionar lo que podemos gestionar. Así que la sobrecarga es una especie de decir, no puedo con esto. Por eso a veces hay que parar un poco, organizar, que esa es la gestión de la sobrecarga, parar un poco y decir, mañana seguiré, y poco a poco, a base de pasar, desaparecerá. Está claro que hay muchas cosas de las que hablar, podíamos estar aquí horas y esto es una píldora. Solamente la última pregunta, por eso, para terminar. Este año ya ha empezado este programa, pero de cara a futuro, ¿tú qué crees que se van a llevar personal o profesionalmente esas personas que se han acercado al programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo y ANEL y qué van a lograr? Les preguntaba a primera hora de la mañana, ¿qué te quieres llevar? ¿No? A primera hora de la tarde, ¿qué te quieres llevar? Y al final de la tarde me dijeron varias personas, primero, no tenían idea de que el sentir tiene 4 aspectos tan importantes y que además uno gestiona al otro y que yo las emociones y los estados de ánimo los puedo elegir. Hoy vamos a conectar con la estructura de la resiliencia, porque es muy importante el sentir en la resiliencia. Así que, primero, diferenciar aspectos. En segundo lugar, yo puedo elegir mucho nivel de emociones, a veces muchos sentimientos no, pero emoción sí y estados de ánimo también. Por tanto, eso es empoderamiento. Además, no hay emociones negativas. Yo puedo concluir eso, sí, pero eso me puede hacer mucho daño. Además, muy importante, el sentir nunca es la realidad. Hay muchas personas, sobre todo cuando se sienten ignorantes, que acaban diciendo, soy tonto, soy gilipollas. No has hecho algo para rellenar un hueco. No concluyamos por ese sentir que yo soy así en el mundo. Eso hace mucho daño y eso es otra de las cosas que se va a poder llevar a las personas. Y el último aspecto que quiero centrar es que vamos a analizar a lo largo de la tarde mucho tipo de sentires. Miedo, aburrimiento, confianza. Vamos a profundizar mucho en la ignorancia, en la confusión, en la sobrecarga, el enfado, la rabia, la ira. Muchos aspectos para que cuando estemos nosotros en el mundo podamos identificar qué poder hacer de manera adecuada, pero también qué hacen los demás, para que eso lo aprendamos a gestionar y qué está indicando cada una de ellas. Tendremos que hacer más ediciones, Jesús Mari, porque esto es importante y yo creo que es absolutamente necesario para el día a día y para nuestra vida, no solo la profesional, sino también la personal. Sí. Muchas gracias y hasta la próxima. Y gracias también al Servicio Navarro de Empleo y también a ANEL. Eso es. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.